Ok, ahora vamos a utilizar la misma lámina anterior, pero ahora vamos a hacerle sombras. Para eso voy a colocar una lámina encima para calcarlo. Mi papel me lo permite porque es un papel tipo papel mantequilla, muy transparente. Otra cosa que les quería decir es, el restirador se llama restirador porque ayuda a restirar el papel. Entonces, para restirar el papel necesito colocar el masking mirando hacia afuera. Ajá. No lo coloques así, colócalo mirando hacia afuera. Ajá, aquí. Igual lo estoy colocando un poco más allá con el objeto de hacer 3 dibujos de estos sobre esta hoja, o 2, a lo mejor solo me caben 2. Bueno, los cuerpos, esta lámina se llama sombras propias y arrojadas. Los cuerpos tienen sombras que generan ellos mismos. Se los pongo aquí. Por ejemplo, este escalímetro le está dando la luz de este lado, entonces esta cara está iluminada, sin embargo esta está oscura. O sea, esta cara de este lado tiene una sombra propia. Y después generan una sombra en el piso. Esa es una sombra arrojada. Vamos a hacer las sombras propias y arrojadas de este elemento de aquí. Ajá. Entonces voy a tomar mi regla T y lo que voy a hacer es colocarla aquí por un lado y hacer una pequeña línea aquí. Ajá. Y luego hago una línea aquí y una línea aquí. Ajá. Entonces, lo primero es detectar por dónde viene la sombra. Entonces yo más o menos veo que la sombra llega como a esa altura. Si se fijan, utilicé el cartabón, lo volteé y lo utilicé reflejando la sombra ahí. Regreso la sombra de este lado y la trazo aquí. Se junta con esta que está aquí. Ajá. Nuevamente esta es una sombra muy chiquitita aquí. La volteo y esta sombra se genera aquí. Ajá. Enseguida todas estas me están generando sombra aquí adentro y esta me está generando sombra aquí. Entonces lo primero es que yo voy a hacer lo mismo que hicimos hace rato. Aviento un poco esta línea para allá, esta volteada, la trazo aquí y listo. Ajá. Todo esto de aquí es la sombra que da este elemento sobre el suelo. Ajá. Ahora, los escalones, esta pared da luz, da sombra sobre estos escalones. Entonces, igual voy a marcar aquí. Aquí. Y esta va reflejando su sombra. Claro que estas de aquí, como van más para abajo, esta tiene que salir de acá, salir de aquí y reflejarse más para acá. Un poco nada más. Esta sale de aquí y se refleja más para acá. Y así en lo sucesivo, ¿sí? Le vamos dando vuelta y se refleja. Vuelta. Se refleja. Y listo. Igual, en esta cara va sombreada y estas van mucho más sombreadas. Ajá. Toda esta cara tiene sombra propia y luego tiene sombras arrojadas aquí abajo. Estas aquí abajo le pongo así y se van reflejando desde aquí arriba. Primero es muy cortita
vuelta para allá. Es muy cortita, igual que esta de acá. Y luego viene un poco más extendida. Vuelta para acá. Luego la que sigue. Poquito. Vuelta para acá. Luego la que sigue. Y se oculta ya tras la pared. Ajá. Todas estas caras, esta cara y esta cara están muy sombreadas. ¿Sí? Obviamente ninguna tan sombreada como la sombra del suelo. Ok. Entonces, ahora voy a utilizar este que es más delgadito. Ajá. Entonces voy a empezar. Lo primero es sombrear la cara que tiene sombra propia. Lo que voy a hacer es algo parecido a lo que hemos estado haciendo con los ashurados. Entonces me lo voy a traer y lo voy a ir haciendo poco a poco. Esta cara pues tiene el ashurado más o menos pegadito. Ya no voy a marcar las orillas ni nada. Simplemente lo que voy a hacer son las sombras. Ajá, listo. Ahora, esta de aquí, dijimos, esta y esta tienen este tipo de sombra. Entonces voy a hacer lo mismo, lo voy a ir sombreando. Esta igual, el mismo tipo de sombra. Acuérdense, es en ashurado, practiquen. Cuando uno tiene mucha práctica, yo ya he perdido la práctica por la computadora, cuando ya tienes mucha práctica las líneas te quedan muy continuas, muy iguales una a la otra. Esta es lo mismo. Y el escaloncito también va igual. El escaloncito lleva el mismo ashurado. Muy bien. Ahora voy a hacer las sombras arrojadas, o sea, las sombras que se están reflejando en el suelo. Esas van mucho más pegaditas porque llevan más fuerza la sombra. Entonces aquí la voy a empezar mucho más pegadita y luego da vuelta hacia acá. Y luego vuelve a dar vuelta y luego se regresa hacia acá para indicar la forma de la escalera. Se fijan que está quedando más pegadita. Ok. Enseguida vienen las sombras ya más ligeras. Esas nada más es para definir nuestras limitantes. Entonces, traemos la de esta cara, que es una cara iluminada, esta cara, que es cara iluminada, y esta cara, que es cara iluminada. Y el resto son caras completamente iluminadas. Ah, no, me falta una sombra aquí abajo, como de este tipo. Entonces, estas sombras las voy a hacer muy pegaditas y en el otro sentido. Listo. Enseguida van estas que les había comentado, que esas van más separadas. Entonces, van considerablemente más separadas. Ya estoy viendo que aquí me falta sombra. No, ahí no. Considerablemente separadas. Aquí ya andaba haciendo yo cosas que no eran. Aquí me falta sombra y aquí me falta sombra, que es como de este tipo de sombra. Entonces voy a hacerla bien pegadita.
Llegando más o menos ahí, la sombra cruza completamente porque esta pared también está dando sombra en el suelo. Entonces, ¿listo? Entonces, estas de aquí considerablemente separadas. ¿Listo? Aquí llevaría otra línea. Y ahora sería la sombra que ejerce aquí. Sería considerablemente separadas. Esta lámina aún no está terminada. Voy a poner un poco de sombra aquí, un poco de sombra aquí, como esta. Listo, terminada. Esta lámina para hacer otro dibujo aquí con una sombra un poco diferente. Entonces, retiro la lámina. La despego. Y la voy a pegar un poco movida de ahí. Ajá. ¿Listo? Ahora le vamos a dar tono puro. Tono puro es algo parecido a lo que hicimos aquí, pero como cuando lo hacíamos como redecita, como si fuera una red. Entonces, lo primero con lo que empiezo es a marcar lo que ya les había dicho con anterioridad. Hay que marcar las sombras para no perdernos. La sombra de aquí, que es más o menos por allí. Ajá. Esta sombra se marcaba, ¿se acuerdan? De aquí para acá. Ajá. Se voltea. Esta es una sombra chiquitita aquí. Esta es una sombra que viene más o menos así. Ok. Obviamente nos faltaría todo, la sombra de la escalera y demás. Voy a empezar ya. Voy a empezar primero con las sombras más tenues, que son todas las sombras en las caras donde lo hacíamos más extendido. Entonces voy a empezar haciendo muy abierta la red. Igual aquí. Hay que hacer el movimiento de la mano. Ajá. Igual aquí en esta cara de aquí. Listo. Ah, me falta esta de aquí. Ahora me faltan los escalones que llevan esta misma forma. ¿Listo? Muy bien. Ahora tenemos que empezar a hacer las partes que van más oscuras, que sería esta cara y esta cara, ¿sí? Y esta de aquí adentro. Entonces empiezo y lo que voy a hacer es algo parecido. Pero bien cerradito. Igual en todas las caras que van más oscuro. Aquí es importante que entendamos que si es necesario darle más pasadas, pues se las damos. Por ejemplo, volvemos a la parte de la escalera. La parte de la escalera dijimos que había unas partes aquí muy oscuritas. Entonces ahí podemos hacer la red
muy encimada, para que se vea todavía más oscuro. Y obviamente pues la cara interna. Bien oscurecida. Toda la cara que esté en el suelo va muy oscurecida. Casi negra. Luego viene esta cara que debe ser igual que esta y esta. Ajá. Entonces, pegadito. Es ir dándole tonalidad y dándole más tonalidad. De hecho, podríamos haber hecho todo así y luego irle metiendo más tonalidad y más tonalidad para que nos dé sombras. Algunos de ustedes tienen mucha paciencia y además tienen mucho talento. Entonces les será fácil hacer estas cosas. Resulta un poco cansado. Sí, pero es práctica que necesita nuestra mano. Ya nada más me falta la sombra de aquí y un poco la sombra que ejerce aquí. Entonces, esta, acuérdense, súper oscura. Así le tenga que dar varias pasadas, pues se las doy. Bien oscura la sombra. Casi, les decía, casi negra. Así le tenga que dar varias pasaditas. Pero es mi mano aflojándose. Aquí igual, esta tendría que ir definiendo este espacio de aquí. Listo. Esta es la lámina número 5. Sombras propias y arrojadas. La lámina número 5. Hay que juntar todas sus láminas. Recordar nuevamente, pones tu nombre, la materia y la fecha. Trata de hacer las cosas con buena letra y muy cuidados tus trazos. Tratar de ser muy prolijo en el dibujo, muy limpio, muy bien hecho. Todo eso cuenta en cómo nos vemos y cómo se ven nuestros dibujos. Gracias.